Mega Noticias Puebla con Lidia Cumming. Buenas noches. Oigan, este martes te acompañamos con la información que necesitas para cerrar el día bien informado, bien informada en los próximos 30 minutos. Repasamos lo más importante de Puebla, México y el mundo con los hechos que están marcando la agenda. Comenzamos. Oigan, el alcalde de San Juan Tianguismanalco, Martín Sanes Cortés, habría sido detenido después de una denuncia por el presunto delito de violación. Esta detención se realizó hoy martes. El caso ya se encuentra en manos de autoridades. La situación jurídica del edil está pendiente de definirse. Y uno de los presuntos responsables de este violento asalto, recuerdan a una unidad de la Ruta 27 este fin de semana en Puebla capital, ya había sido detenido al menos 9 ocasiones. En 9 ocasiones detenidos y lo volvió a hacer. Esto lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares. Reveló el historial delictivo del señalado. El dato vuelve a poner bajo la lupa la reincidencia y las condiciones que permiten que estos presuntos delincuentes continúen en las calles. ¿Tú qué opinas? Porque también es chamba de los ciudadanos poner esta denuncia. Leo tus comentarios. Y hablando de ciudadanos, escuchen esta iniciativa, ya lo habíamos platicado en programas anteriores, y es que levantan la voz contra la propaganda política anticipada, o más bien, levantan la brocha, y es que con la campaña Bardas Blancas, Puebla Blanca, exigen en los partidos respetar los espacios recuperados y evitar que las calles se conviertan desde ahora en escaparate electoral. Esto en defensa del cumplimiento de la ley. ¿Qué opinas? Y el caso de Marilyn Code sigue dando de qué hablar. ¿Aceptar o no un acuerdo reparatorio? Bueno, la Fiscalía de Puebla pide a las víctimas de Marilyn Code analizar cuidadosamente cualquier propuesta antes de firmarla. En el caso de la mujer señalada por ejercer como psiquiatra sin contar con las credenciales correspondientes. Esta decisión podría tener implicaciones importantes para quienes la señalan como responsable. Comenzamos. El tema en la agenda de esta noche para Mega Noticias Puebla fue el tema del transporte, tanto el transporte público como el transporte de carga. Voy a arrancar con el transporte público y la inseguridad. Ya te lo mencionaba justo al arranque, uno de los presuntos responsables del asalto a una unidad de la Ruta 27 que ocurrió en la colonia Anexo de La Loma, en Puebla, cuenta con al menos 9 detenciones previas. Esto lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares. Si bien el funcionario señaló que el hombre es identificado como uno de los posibles participantes en el ataque, en el que, recordemos, 3 pasajeros resultaron lesionados por disparos de arma de fuego. Sin embargo, aclaró que actualmente es buscado por su presunta participación en este nuevo hecho. Las autoridades mantienen las investigaciones para localizarlo y ubicar a sus posibles cómplices, mientras se recaban elementos para determinar su responsabilidad en este asalto. ¿Qué opinas sobre este caso? 9 veces realizando lo mismo. Si bien sí cuestionamos qué pasa con las autoridades, pero creo que también aquí se necesita una denuncia formal a pesar de los videos. Sabemos cómo funciona nuestro sistema de justicia. Bueno, escuchemos al secretario de Seguridad Ciudadana. Hemos tenido ya alguna información que obviamente la vamos a trabajar, esa inteligencia, pero sí ya tenemos identificados quienes participaron en esa actividad, y mencionar que una de las personas que participó y que tenemos la información que realizó las detonaciones, tenemos antecedentes que ha tenido 9 detenciones. Entonces ya seguimos trabajando para localizarlos y capturarlos. Y es que hay más, pero escuchen esta historia. Pasajeros del transporte público confrontaron la noche del lunes a 2 jóvenes señalados como presuntos carteristas. Ocurrió en la esquina de la 9 Norte y 14 Poniente, justo en el centro histórico de Puebla.
después de que usuarios los acusaran de despojar de celulares y otras pertenencias a viajeros. Este hecho fue difundido el martes mediante un video de una cámara de seguridad en la que quedó registrada la confrontación entre los pasajeros y los dos jóvenes señalados. O sea, hoy comenzó a difundirse y si bien tras el reporte de los afectados, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio para poder atender este incidente. Si bien elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron, hasta el momento no se ha informado oficialmente si estos tipos fueron detenidos o si hay una denuncia formal en su contra. Y es que para miles de poblanos, usar el transporte público es una necesidad de todos los días, pero también está implicando un riesgo mayor. Ser víctima de un asalto, lo hemos visto en las imágenes, y es que en Puebla capital, los robos al transporte público pasaron de 1,110 casos en 2024 a 1,456 en 2025. Estamos hablando de un incremento de un 31% en apenas un año. Y para irlo desglosando más, 1,456 robos en un año significa un promedio de casi 4 asaltos al transporte público cada día en la capital. Para miles de poblanos, subir a una combi, un autobús o incluso al sistema ruta forma parte de la rutina diaria, pero también significa exponerse a uno de los delitos que más golpean a quienes dependen del transporte público. Las cifras muestran que el problema no solo persiste, sino que ha aumentado en los últimos años. En el municipio de Puebla, durante 2024 se denunciaron 1,110 robos al transporte público. Para 2025, la cifra subió a 1,456 casos, de acuerdo con datos del Ayuntamiento capitalino, lo que representa un incremento del 31.2% en un año. El problema continuó durante 2026. Entre enero y mayo, la capital poblana acumuló 643 carpetas de investigación por robo al transporte público, 64 más que las 579 registradas durante el mismo periodo, pero de 2025, un aumento del 11%. Eso significa que durante los primeros 5 meses de este año se denunciaron en promedio 4 asaltos diarios. Además, Puebla capital se colocó en el primer lugar nacional por este delito entre los municipios analizados, por encima de demarcaciones con altos niveles de incidencia en Ciudad de México y de Estado de México. La situación también alcanza el sistema ruta. Durante 2025 se abrieron 469 carpetas por robos dentro de sus unidades, 186% más que las 164 registradas durante 2024. La línea 3, que conecta a Valsequillo con la Capu, concentró 212 denuncias, casi la mitad de todos los casos registrados en el sistema. Y aunque una parte importante de los robos ocurre sin agresiones físicas, la violencia sigue persistente. Durante el primer bimestre de 2026 se denunciaron 248 robos a pasajeros de transporte público colectivo en Puebla, 25% más que 297 registrados en el mismo periodo de 2025. 1 de cada 4 ocurrió con violencia. La respuesta de las autoridades ha sido reforzar los operativos y la vigilancia. Sin embargo, el contraste entre las restricciones y la reducción y el aumento de los robos dentro del transporte público deja una fotografía menos alentadora. Mientras las autoridades reportan avances en carreteras y transporte de carga, para los usuarios que todos los días toman una ruta, el problema sigue estando a bordo de la unidad. Para Mega Noticias Puebla, Rodolfo Sosa. Así la situación. Oye, ¿qué rutas has identificado que son como las más inseguras? Platícame 22 26 30 28 00. Leo tus mensajes y gracias por tus mensajes de ayer. Sigo canalizando los reportes que me mandaste. Vámonos a otro tema que también tiene que ver con la movilidad en Puebla y la inseguridad. Y es que hablemos del tema de asalto a transportistas. Te platico. Si bien 2 sujetos armados intentaron robar un tráiler sobre la autopista México-Puebla antes de llegar a la caseta de Chalco, ahí estamos viendo las imágenes, ¿pero qué creen? Fue frustrado este asalto por el sistema de bloqueo satelital de la unidad. Y es que de acuerdo con las cámaras del tractocamión, uno de los delincuentes amenaza con un arma al operador, ahí lo estamos viendo, mientras su cómplice toma el control de la cabina. Sin embargo, el sistema inmovilizó el motor y evitó que pudieran avanzar. Aunque los presuntos asaltantes abandonaron el tráiler, antes de escapar golpearon al operador. Estas imágenes muestran a los sujetos retirándose del lugar después de comprobar que la unidad ya no podía moverse. Hasta ahora no hay detenidos y la grabación podría ayudar a autoridades a identificar a estos tipos y determinar si están relacionados con otros robos en este tramo carretero. ¿Qué tal? Ahora, la tecnología realmente fue la que ayudó justamente
justo a evitar que se llevaran este camión. ¿Qué opinas? Porque vayámonos a las cifras. Si bien Puebla acumula 486 denuncias por robo a transportistas durante los primeros 5 meses de este 2026, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto coloca al Estado en segundo lugar nacional en este delito. Además, más del 94% de los casos registrados ocurrieron con violencia. El problema continúa representando un riesgo, pues, para operadores y empresas de carga. Entre los puntos con mayor incidencia aparece la capital, San Martín Texmelucan, Huejo y Esperanza, municipios que en conjunto concentraron el 42% de los robos durante los primeros 5 meses del año. También se han identificado como zonas de riesgo Amozoc, Coronango, Tepeaca Oriental y Coapiaxtla de Madero. La autopista Puebla-Orizaba mantiene especial preocupación entre transportistas. Entre el 10 de marzo y el 6 de mayo se contabilizaron al menos 10 asaltos e intentos de asalto en este tramo. Aunque si bien las cifras muestran una reducción de más del 30% respecto al mismo periodo del año pasado, pues Puebla continúa entre las entidades con más robos a transportistas del país. El gobierno estatal asegura que estos asaltos en carreteras disminuyeron 50% mediante operativos, paraderos seguros, tecnología de vigilancia. Sin embargo, transportistas pues todavía enfrentan zonas consideradas focos rojos, particularmente los corredores que conectan Puebla con Veracruz y Ciudad de México. Y te voy a compartir un ejemplo de hace tan solo unas horas. Un operador de transporte resultó herido de bala después de ser atacado mientras circulaba por la autopista 150 Puebla-Córdoba a la altura de San Cristóbal. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor fue agredido mientras transitaba por este tramo carretero. Después del ataque, se movilizaron cuerpos de emergencia y autoridades para atender al operador y tomar conocimiento de lo ocurrido. Este hecho vuelve a poner bajo la lupa la seguridad de los transportistas que circulan por la autopista Puebla-Córdoba. Recordemos, una de las principales rutas para el traslado de mercancías en el centro y sureste del país. Vaya situación con el tema de movilidad, tanto en el interior de nuestro estado como en la zona metropolitana. Ya veíamos las cifras. Leo tus comentarios 2226-302800. Vámonos a más temas. Oigan, la Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Juan Pérez Moral, alcalde de San Juan Tianguismanalco. Ocurrió el lunes 17 de agosto. El edil fue asegurado por agentes ministeriales y llevado a la capital. La Fiscalía no ha informado oficialmente el delito. De manera extraoficial trascendió que estaría relacionado con una denuncia por presunta violación presentada por una trabajadora del ayuntamiento. Su captura ocurrió mientras el alcalde estaba acompañado de sus hijos, quienes quedaron bajo resguardo del personal del inmueble. La detención, oigan, se suma a la de el exdirector de Seguridad Pública de Atlisco, Antonio Hernández, y aunque hasta ahora no existe información oficial que vincula a Pérez Moral con la investigación, es la segunda detención de funcionarios en la zona en 48 horas. Hacia el panorama que estamos viviendo, ¿qué opinas? Leo tus comentarios. Y la muerte de Carla Valeria, joven localizada sin vida el pasado 26 de julio en un departamento de San Aparicio, dio un giro después de que la Fiscalía detuviera a Yediel N., señalado como probable responsable del feminicidio. Oigan, la joven fue encontrada suspendida de una cuerda. Inicialmente el caso apuntaba a un posible suicidio. La familia pidió investigar antecedentes de violencia en su relación de pareja. Y de acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Yediel habría discutido con Carla Valeria. Posteriormente, la habría agredido físicamente y provocado lesiones para después intentar aparentar que se trataba de un suicidio. El detenido será presentado ante un juez de control, quien va a determinar su situación jurídica.
Y antes de irme a una breve pausa, vean estas imágenes. Un aficionado del Club Puebla denunció haber sido agredido por elementos de seguridad privada del Estadio Hidalgo después del partido donde la Franja venció 3-2 al Pachuca. Según el testimonio, él y su familia fueron rodeados y confrontados después de intentar tomarse una foto antes de abandonar el inmueble. El hecho quedó grabado. Se observa al personal identificado como staff forcejeando con los aficionados. Vean nada más. Si bien en uno de los momentos de la grabación el elemento lanza un puñetazo contra un seguidor poblano, el video no permite establecer qué originó la confrontación, por lo que la actuación de los elementos deberá ser investigada justo para determinar responsabilidades. Vámonos a una breve pausa, no se despeguen. Oigan, la Fiscalía pide a las víctimas de Marilyn Code pensar 2 veces antes de aceptar acuerdos. ¿De qué se trata? Ya regreso con los detalles. Mega Noticias Puebla. Porque la información no se detiene. Regresamos a nuestro horario 30 minutos del acontecer de Puebla. Te espero 8:30 de la noche de lunes a viernes por el 151 y recuerda que cada hora estamos contigo en nuestros cortes informativos. Mega Noticias Puebla. Informar es nuestra pasión. Mega Noticias Puebla. Mega Noticias. Mega Noticias Puebla. Gracias por continuar con nosotros aquí en Mega Noticias Puebla. Recuerda que estoy pendiente 22 26 30 2800, igual en redes sociales, @mn_Puebla o bien @Lidia Kumig. Vámonos con las 100 palabras de la noche. 100 palabras con Jimena Barbero. Estados Unidos tiene derecho a cancelar visas y México a exigir respeto a su soberanía. Lo cuestionable es que esa defensa parezca depender de quién pierde el documento. La cancelación de la visa de Andy López Beltrán provocó una reacción inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien habló de injerencia y del uso político de esta medida. El problema es que Washington ha retirado visas a otros políticos y funcionarios mexicanos sin que todos recibieran desde Palacio Nacional una defensa semejante. Una visa cancelada no demuestra culpabilidad. Estados Unidos debería explicar cuando existan señalamientos graves, que sustenta sus decisiones y compartir información por las vías institucionales. Pero el gobierno mexicano tampoco tendría que asumir automáticamente la defensa de los suyos. Defender la soberanía es obligación del Estado. Defender personajes ya es otra cosa. Y cuando la indignación aparece dependiendo del apellido o de la cercanía política, deja de parecer defensa nacional y comienza a parecer protección. Oigan, vámonos a más temas. La Fiscalía General del Estado de Puebla llamó a las víctimas de Marilyn Code, señalada por ejercer como psiquiatra sin contar con las credenciales correspondientes, a valorar cuidadosamente los acuerdos reparatorios antes de aceptarlos. Y es que la fiscal general Idamis Pastor informó que de las 11 personas que han denunciado, algunas de ellas, ¿qué creen?, ya alcanzaron acuerdos, mientras que 2 decidieron continuar con el proceso judicial. La funcionaria explicó que la Fiscalía puede orientar a las víctimas sobre las opciones disponibles. La decisión justo de aceptar una reparación o bien continuar con el procedimiento, pues corresponde sí a cada una de las personas involucradas. ¿Cómo ven esta situación? Justo con una persona que jugó con uno de los temas más delicados, la salud mental. ¿Qué opinas? 22 26 30 2800. Pues veremos cómo va avanzando este caso. Recordemos que en julio Marilyn Code, pedía quitar estas medidas cautelares, pasar a prisión domiciliaria. Obviamente se le negó y ahora estamos viendo que ya está llegando a acuerdos con los denunciantes. Repito, pendiente cómo avanza la situación. Y vámonos a otro tema. El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, la Volkswagen de México, pues acordó otorgar una prórroga de 5 días a Volkswagen de México
para continuar con las negociaciones salariales y contractuales, por lo que la huelga en la planta de Cuautlancingo quedó aplazada hasta las 11 horas del domingo 23 de agosto. Oigan, si hoy no llegaban a un acuerdo, la huelga comenzaría hoy después de las 11 de la mañana. No se dio, se aplazó. Ya escuchamos hasta el próximo domingo. Si bien la decisión se tomó después de una audiencia realizada a las 9 de la mañana ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, en donde ambas partes mantienen el proceso de negociación para intentar alcanzar un acuerdo antes del vencimiento del nuevo plazo. Con esta prórroga, los trabajadores y la empresa tendrán 5 días adicionales para buscar una solución al conflicto laboral y evitar el estallamiento de la huelga en la planta poblana. Y escuchen esta iniciativa, repito, ya lo habíamos platicado en días recientes, y también habíamos platicado sobre esta pre-campaña que están tratando de llevar pues algunos políticos. Si bien pobladores continúan con la campaña ciudadana Bardas Blancas, Puebla Blanca, con la que buscan retirar de las calles pues mensajes relacionados con la promoción política anticipada y justo exigir que los partidos y posibles aspirantes respeten los tiempos establecidos por la ley electoral. Esta iniciativa es impulsada por el grupo ciudadano Sí Más por Puebla, cuyos integrantes han intervenido ya bardas que consideran utilizadas para posicionar nombres de políticos rumbo a las elecciones del próximo año. Uno de los mensajes que los ciudadanos han encontrado en los muros poblanos es Artemisa Sí, el cual fue cubierto como parte de las acciones de esta campaña. Los participantes aseguran que su objetivo no es favorecer a ningún partido, a ningún personaje político, o sea, van parejos. El tema es recuperar los espacios públicos y mantenerlos libres de propaganda anticipada. Con brochas, pintura, rodillos, pobladores han continuado recorriendo distintos puntos para dejar nuevamente las bardas en blanco. El grupo Sí Más por Puebla también llamó a los partidos políticos y aspirantes justo a respetar la legislación electoral y evitar adelantarse al proceso rumbo al 2027. Ciudadanos sostienen que las calles no deben utilizarse desde ahora como escaparate político y advirtieron que van a continuar con la campaña para recuperar los espacios que aseguran fueron ocupados con mensajes de promoción anticipada. ¿Qué opinas de esta iniciativa que están realizando partidos? Oigan, falta muchísimo para que arranque, si no me equivoco es en noviembre y muchos ya comenzaron, pero ¿qué pasa con el árbitro que se debe encargar de estas sanciones? Hasta el momento no lo hemos visto. Pendiente también a tus comentarios. Vámonos a más temas. La piratería sigue siendo un negocio millonario en nuestro país. Hablamos desde ropa y calzado hasta productos electrónicos y contenidos digitales. Detrás de los precios bajos existe un mercado que afecta a empresas, empleos y consumidores. ¿Qué tanto ha crecido y quién está detrás de este negocio? Aquí la información. Sin dar cifras, la marca de productos deportivos Adidas aseguró que durante el pasado mundial la playera de la selección mexicana de fútbol fue la más vendida, pero la venta de imitaciones en las calles de México fue mayor. La piratería colocó más playeras a un costo 5 veces menor que la mercancía oficial. Pues sí, es mucha la diferencia porque aparte que encuentras más surtido, encuentras precios más bajos. Pues es muchísimo más económico. Como nosotros ya tenemos bastante tiempo aquí, pues ahora sí que le batallamos y todo eso, pues sería lo más con nosotros. La ganancia para nosotros es pesos, más bien es en cantidad, uno no le gana mucho. Es la realidad en México, la mitad de los libros que se venden, 7 de cada 10 programas informáticos, lo mismo en lo que se refiere a ropa, calzado y accesorios. La piratería está en todas partes, incluyendo medicamentos, dispositivos electrónicos y sus accesorios, además de las descargas de música, películas y las plataformas que difunden señales de televisión de manera gratuita en Internet. Y son mercados a la vista de cualquiera. Hay 19 espacios en específicos que son identificados por las propias autoridades que hoy en día son los mercados más notorios físicos donde haya el mayor volumen de este tipo de productos, tanto de piratería como de contrabando. La piratería está accesible al público. El mexicano, desde tiempos prehispánicos y luego con España y luego con la influencia francesa, es mucho de comprar en la calle. Entonces,
el mercado de la piratería física te lo abarata. La piratería es un tema muy complicado en un país como el nuestro, donde de acuerdo a las estadísticas, 9 de cada 10 personas por lo menos una vez en la vida han comprado piratería y a veces ante la mirada de las propias autoridades. En algunos de estos espacios, los grupos de comerciantes incluso contratan servicios de seguridad privada para prevenir, paradójicamente, actos delictivos en su contra. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, estima que el costo de la piratería en el comercio informal asciende a 65,000 millones de pesos al año, lo que genera enormes pérdidas a la economía formal, afecta a la generación de empleo y más. Unidad de Investigación de Mega Noticias, Andrés Solís. Vamos a una breve pausa, sigo leyendo tus comentarios, gracias, en serio, gracias por estar con nosotros esta noche. Puebla, que no aparece en las postales. Historia, música y tradición, no te pierdas la próxima historia, ya volvemos. Mega Noticias Puebla. Los sucesos más importantes, cada hora en Mega Noticias. Cortes informativos de lunes a viernes, con todo lo que tienes que saber de Puebla. Desde las 6 de la mañana, la información, la realidad que te rodea, lo que de verdad importa. Cada hora es ahora. Mega Noticias Puebla. Mega Noticias. Mega Noticias Puebla. Oigan, gracias Lidia, muy agradecida por tomar en cuenta nuestros comentarios. Ayer pudo oír bien tus noticias, ay, muchísimas gracias. Mensajes que le hacen la noche a una, muchísimas gracias. Lidia, muchísimas gracias, buenas noches. Solo para informar que se escucha bien en la zona unidad habitacional La Rosa. Súper, gracias por la atención, no, gracias a ustedes por estarnos compartiendo estos reportes. Trabajamos para ello. Oigan, vámonos a la historia de esta noche. Detrás de la Puebla de postales hay otra ciudad. La de las calles, las familias y las historias que pasan de generación en generación. Analco, El Alto, Santa Anita, El Tamborcito y la aviación guardan una identidad propia, marcada por el color, la convivencia y desde los años 80 por un ritmo que se volvió parte de su historia. Veamos. Detrás de la Puebla colonial y la histórica existe el barrio, pero no ese de las revistas, sino ese donde el color y la alegría vienen de las casas donde viven los abuelos con los tíos y algún conocido que llegó de visita y ya no se fue. Analco, El Alto, Santa Anita, El Tamborcito y la aviación, por nombrar algunos, tienen algo en común, un ritmo y un sabor que desde los 80s suena así. Tú siempre has sido linda, pícara y vulgar, sabes cuánto lamento tenerte que dejar, luego me decías que conmigo nada más. Los Marios no solo son un grupo tropical, son escuela de la cumbia poblana y soundtrack vivo de nuestras calles. Carnicerías, fondas, bodas y bautizos. En todos lados ha sonado el toquecito tropical del barrio. Con una micheladita, escuchando a los Marios, o ahora nosotros los clásicos Marios en nuestros eventos. Dicen, con eso se me reanima el día, y se me reactiva la vida. Regresamos a 1982. En el corazón de Analco y de la mano de don Mario Bartolomé, nacen Mario y sus chavals, dando inicio a la historia que migraría, no muy lejos, en 1992, al barrio de La Luz, donde Carlos Ramírez el Mutante y Germán Camacho daban vida a los Marios. Desde la casa, ¿no? Porque en todas las fiestas, en todos lados siempre se escuchan los Marios. ¿Hoy cuáles son los originales? Todos. Los clásicos Marios, por ejemplo, nacen del sueño de pisar esa tarima. Al principio fui yo fan, y entonces pasé de ser un fanático del grupo, ahora ya ser el vocalista. Por la sangre, por historia musical, por pasión, cada uno de los nuevos Marios mantienen vivo un legado, porque desde hace 44 años, sin ella, es nuestro himno al dolor. Pícara y vulgar nos hacen bailar mientras nos acordamos de quien jugó con nosotros, y el vallenato le dio voz y ritmo a cada uno de nuestros barrios. Gracias por seguir la huella de ahora sus amigos los clásicos Marios, de un servidor Luis Soriano. Tenemos mucha pila y hay clásicos Marios para rato. Para Mega Noticias, el toquecito tropical de la noticia. Manuel Enrique González, la banda de Mega Noticias. Yeah.
Ahí está la historia. ¿Qué te pareció? Recuerda, leo tus comentarios. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron. Gerardo Ambriz, un gusto leerte de nuevo. Nuestro pianista de cabecera aquí en Mega Noticias. Un gusto volver a escucharte si nos compartes tus melodías. Oigan, recuerden que también cada hora es ahora y estamos compartiendo los cortes informativos justo aquí por el 151 de Megacable, lo más relevante, incluso también temas que preparamos para ti, temas de investigación, temas de la agenda de todos los días en Puebla, pero un poquito más a fondo, con investigación, con análisis, así que no te lo puedes perder. Y recuerda que estamos en contacto 2226 30 2800. Sigo leyendo tus comentarios también. Te hago una nueva invitación a que me acompañes de 8 de la mañana a 9 de la mañana en el Espacio Nacional, justo para levantarnos, arrancar el día bien informados. Muchísimas gracias. Ya viene Francisco Ramírez con la historia del mundo. En nombre de todo el equipo que hacemos Mega Noticias, gracias. Pasa una excelente velada. Mega Noticias Puebla con Lidia Cumi.